Continuemos con el último de los métodos, pero no el último de los videos. Vamos con el último de los métodos del día de hoy, el método de Runge-Kutta. Hasta ahora trabajamos recién con el método de Euler en el primer video y hablamos de los métodos de Taylor en el segundo. Las principales contras en estos casos son, en el caso del método de Euler, es que para que la precisión sea más o menos buena, más o menos razonable, el paso tiene que ser muy chiquito, porque el error que me da la recta tangente es bastante grande. Si hacemos pasos más o menos grandes, esto crece como una bola de nieve. En cambio, los métodos de Taylor tienen un error de truncamiento local bastante más grande, bastante superior, es muy bueno, pero tienen la gran contra de requerir el cálculo y la evaluación de las derivadas de una función de varias variables. En el caso de la derivada de segundo orden no es tan grave, pero a medida que uno va creciendo, como todas las y dependen de las x o de las t, dependiendo cómo sean las variables, tenemos cadenas por todos lados y se termina siendo bastante engorroso. Esto resulta que sea lento, complicado y la principal razón por la cual esto en general no se usa. Lo cual no quiere decir que ustedes no lo vayan a hacer, no pueda ser evaluado, ni lo vayan a tener que hacer. Pero sí aviso en los parciales o ejercicios de la práctica o ejercicios que aparezcan sueltos dando vuelta por ahí, no voy a pedir nada más que de orden 2 de Taylor. No soy tan mala como para pedirles que deriven más. Más que nada porque después tengo que revisar esas derivadas y si ustedes hicieron lío es muy difícil de encontrarlo. Así que a Taylor lo vamos a dejar relegado hasta un orden 2. Vamos a hablar ahora de los métodos de Runge-Kutta. Este es Runge, este es Kutta. Los métodos de Runge-Kutta tienen un mismo error de truncamiento tanto local como global de Taylor, pero nos ahorran el cálculo de la derivada. Nuevamente tenemos el mismo caso de problema de valor inicial con el que venimos trabajando en los videos anteriores. Ahí quedó la H colgada. Trabajamos entonces en este caso con la misma malla, la misma grilla con la que estamos trabajando siempre. Entre dos nodos la distancia es h, donde h es la t grande del final menos la t inicial sobre n. Por supuesto, uno podría dar como dato el n y despejar el h y sería exactamente lo mismo. En esencia, el método de Runge-Kutta, o los métodos, porque de nuevo va a depender del orden, son de nuevo generalizaciones de la fórmula de Euler, solo que analizando otras cuestiones. La fórmula de Euler era esta, teníamos para un nodo el nodo anterior, h por la función, o sea, por la derivada, en donde ahora la f la vamos a reemplazar por un promedio ponderado de valores de f en distintos puntos del intervalo en donde estamos calculando. Si yo parto de un t sub i y quiero calcular en t sub i más 1, vamos a calcular en algunos puntos intermedios el valor de f y haciendo un promedio ponderado que va a depender del orden del método, vamos a calcular cuánto vale el nuevo número que va a reemplazar a esta función f. Cada uno de esos números va a depender de la función f de todas formas. Entonces vamos a partir diciendo que es el i anterior más h por, y en lugar de f vamos a hacer este promedio ponderado, en donde cada una de estas w son el peso, las ponderaciones, y esos vienen dados de fábrica por el método, y los vamos a ir viendo algunos. En cambio, los k sí los vamos a ir calculando, y esos sí van a depender de la función f, o sea, de la derivada, en el punto que estemos calculando. Vamos a definir como orden del método de Runge-Kutta al número m, es decir, la cantidad de términos que vamos a usar para calcular el promedio ponderado. Por ejemplo, un Runge-Kutta de primer orden tendríamos, después de la h esa que multiplicaba, un único término, un solo k1.
Pero bueno, esto, si este K1 depende de la F, no es otra cosa que el método de Euler. Por eso es que decimos que también es una generalización del método de Euler, o que Euler es un Runge-Kutta de primer orden. Entonces, Euler es un Taylor de primer orden, pero también es un Runge-Kutta de primer orden. Vamos a analizar y deducir un poquito de algunas cosas del de segundo orden. La idea ahora es que se plantea que tenemos dos términos. Estos dos términos van a estar, va a ser un H por esto. Acá el H está distribuido, pero es exactamente lo mismo. El K1 viene de calcular el mismo caso de Euler, el H por la función, y el K2 va a venir dado por hacer el H por la función corrida en un poquito de un lado y un poquito del otro. Estos alfa y beta ahora los vamos a ver quiénes son. Yo no voy a hacer la deducción, en el aula virtual tienen subido un apunte de que la Universidad de Chile, creo que desde la Universidad de Santiago particularmente, en donde está hecho todo el desarrollo y está súper claro para que ustedes lo lean. No voy a llenar este video con las deducciones. Pero queda que si uno acomoda, de esta manera quedan los dos valores de K. El primero es H por la función en el punto donde estoy calculando y el segundo es H por la función en donde a la primera variable le sumo otra vez un H y a la segunda variable le sumo el resultado anterior, el del K1. Y finalmente calculamos el nuevo valor de I como un promedio clásico. En este caso la ponderación es que las dos partes pesan lo mismo. La suma dividido 2. Y esto lo haríamos nodo a nodo. O sea, usando el caso 0 calculamos el caso 1. Una vez que tenemos el caso 1, tenemos que calcular un nuevo K1, un nuevo K2 para calcular el caso 2. Luego con el caso 2 calculamos un nuevo K1, un nuevo K2 para el caso 3 y así hasta llegar hasta el final. Esto es lo que tenemos que recordar del método de Runge-Kutta de segundo orden. Este método tiene un error de truncamiento de orden 3 local y global de orden 2, lo cual quiere decir que es muy rápido. Mejora mucho el método de Euler, lo cual nos da la ventaja de que podemos usar un H más grande. El precio a pagar, siempre hay que pagar algo, es que tenemos que evaluar la función dos veces en cada iteración. Dos veces porque es de segundo orden. Haciendo un razonamiento muy parecido, se puede desprender, se puede deducir fórmulas para Runge-Kutta de casi cualquier orden. La más común, la más popular, es la de orden 4, porque es una buena mezcla entre la cantidad de veces que tengo que hacer la evaluación y la precisión que me da. Si estamos trabajando ahora con 4 términos, los 4 valores de K que tengo que calcular son estos. En el primero aumento es tal cual como está, el original, el mismo que en Euler. El segundo es aumento medio H, esta variable, aumento medio K1 la segunda, medio H, mantengo esta misma abscisa, medio K2 en la que sigue, H completo y le sumo el K3. La idea es que acá uno va, ahora lo vamos a ver en un gráfico que hice hace un rato, calculando el valor cerca de los puntos en donde estoy calculando y después con el promedio decir, bueno, esto quiere decir que la función vale más o menos esto. En este caso el promedio ponderado se calcula de la siguiente manera. El K1 vale 1, estos valen 2 veces y el último 1 de nuevo. Suman total 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto es lo que hay que recordar del Runge-Kutta de orden 4. Gráficamente quedaría de la siguiente forma. Supongamos que esto que tengo acá arriba pintado en rosa es la derivada. La función incógnita, la que yo estoy buscando, es una función de una sola variable, depende solo de la t. Pero la derivada depende de dos variables, en este caso. La
ecuación diferencial. Entonces, esta sería la f que depende de la t y de la i. Este es el caso inicial. Yo sé que para el t0 la función vale i, y 0. Y la derivada en ese punto vale este. Entonces, acá lo que hace es, recuerden que lo que nosotros estamos buscando en realidad es el valor de i. Es un valor acá. Se corre un poquito para acá, se corre medio h, se corre un poco para acá, lo que haya dado el K1 y calcula este nodo. Y con este calcula cuánto valía la función, la f, luego se corre un poquito más para acá, luego se corre otro poco para acá y un poco para acá, y entre estas cuatro cosas, los K1, K2, K3 y K4 dependen de esto, no son exactamente estos, pero sí dependen de estos valores, calcula el promedio y hace una cuenta que me dice ese promedio en esta parte, entre este y 0, este y 1, este y 2 y este y 3, digamos, dónde está, dónde hay más chances de que esté el próximo nodo, el próximo resultado. Lo complicado de verlo en el gráfico es que acá tenemos que analizar cosas en R3, pero para deducir cosas de R2. Este algoritmo se usa mucho porque es una buena aproximación y no hay tanto cuenta que hacer. El error es muy bueno, es de orden 5 local, 4 global, pero el precio a pagar es que tenemos que hacer muchas evaluaciones de la función. Sin embargo, no necesitamos derivar, por lo tanto es mejor y mejora mucho el método de Taylor del mismo orden. Acá tenemos más o menos el código, el pseudocódigo, el código aproximado de Runge-Kutta de orden 4. Ingresan los dos valores del intervalo, el n o el h, y el alfa, que sería cuánto vale la función en el valor inicial. Calculamos el h, si hubiese ingresado el h calculamos el n, partimos de a donde vale beta, que sería este alfa en realidad, este debería decir beta. Hacemos un ciclo en donde calculamos el t, los 4k y el valor de i al final, y ahí termina el for y mostramos. Vamos con un ejemplo. Queremos calcular con el método Runge-Kutta de orden 4 el valor de i de 1,5 para la siguiente ecuación diferencial, muy simple. Esta a ojo deberían saber cuánto da, con un paso 0,1. Si es paso 0,1, yo salgo del 1 y quiero llegar al 1,5, tengo 5 pasos. Los pasos van a ser que yo partiendo del 1 calculo el del 1,1, luego el del 1,2 y así sucesivamente. Para el caso i igual a 0, calculo los 4 valores de k, reemplazando la misma expresión y los valores que ya tenemos. Acá sí usan los casos de los k anteriores. Con estos 4 valores de k, calculamos el i y acá mostramos en la tabla cuánto da. El resultado final que me dio es este, que fíjense que es recontra y parecido al exacto. Que esta era el x al cuadrado, ¿no? En MATLAB lo podemos hacer. Necesitamos lo que llama un manipulador de función, que es lo mismo que ya trabajamos antes, cuando a la función le poníamos el arroba para transformarla en una función matemática. Es decir, la f o apodo es arroba, pero ahora depende de dos variables, t por i, 2 por t, perdón. Y usamos un Runge-Kutta de orden 4,5, que es el O de 45. Es 4,5 porque va cambiando la cantidad de n's dependiendo si usa orden 4 u orden 5. Y se usa así, se iguala al ti, a un vector ti, O de 45, acá ponemos la función, de dónde a dónde y cuál era el valor inicial. Si solo buscamos el valor final, el de i de 3 medios, nos quedamos con el último elemento,
Si no, hacemos el gráfico.